Ahí estamos, ¿verdad? Sí, doctor, ya sé su pantalla. Ok. Bueno, pues vamos a ver el día de hoy el manejo actual del desprendimiento de retina. Ajá. Y bueno, para entender lo que es el desprendimiento de retina, pues como siempre, tenemos que hacer la definición. Y básicamente, como ustedes recordarán, la retina tiene 10 capas. Una es el epitelio pigmentado y el resto de las capas de la retina es la retina neurosensorial, donde están las neuronas. Las tres básicas que nosotros tenemos a nivel retiniano son los fotorreceptores, que son los conos y los bastones, luego las células bipolares y finalmente las células ganglionares. Claro que existen algunas células nerviosas que ayudan para que el estímulo visual se transmita a distintas neuronas, básicamente las células amacrinas. Pero si pusiéramos una línea recta de cómo va el estímulo visual, básicamente los fotorreceptores impactan en el epitelio pigmentado, ahí se lleva el proceso de blanqueamiento de la luz, un proceso de transducción eléctrico-químico, y luego empiezan a liberarse los neurotransmisores y vamos a pasar de los fotorreceptores a células bipolares, luego a las células ganglionares y finalmente los cilindroejes de estas células ganglionares serán las fibras nerviosas que van a los distintos núcleos hasta llegar a las áreas frontales de Brodmann. Entonces, estamos nosotros aquí con la definición del desprendimiento de retina, que básicamente es la separación que sufre la retina neurosensorial del epitelio pigmentado. O sea, básicamente algo hace que se separe el epitelio pigmentado de la retina neurosensorial. No es el resultado específico de una enfermedad, es la manifestación de múltiples anomalías que se están provocando a nivel retiniano, entre ellas malformaciones congénitas. Ya habíamos hablado, por ejemplo, del pit de papila, que puede provocar un desprendimiento seroso alrededor del la zona básicamente entre la papila y la mácula. Eh, trastornos metabólicos. Los pacientes diabéticos son el pan nuestro de cada día en nuestro país y la posibilidad de que haya un desprendimiento de retina en un diabético ya está. Enfermedades vasculares, angiomas, coroideos, tumores que nos pueden provocar desprendimientos de retina y traumatismos, básicamente cuando un palo de paleta payaso, un cuchillo, un dardo, una eh, flecha de madera, que son los juguetes de nuestra población infantil, pues por error, por no estar al pendiente de los papás o porque los niños son tremendos y tienen alguna rencilla con el primo, provocan este tipo de traumatismos. Básicamente, a patologías propias del ojo que favorecen que tengamos un desprendimiento de retina, entre ellos la miopía. Ustedes recuerdan que un ojo hemétrope es un ojo que es básicamente como una esfera que tiene un eje anteroposterior de 23 milímetros. Si este eje aumenta, entonces el ojo se convierte en un ojo miope. Y esta miopía en estos ejes que tienen un eje anteroposterior muy grande estira la retina y este estiramiento de la retina va a provocar que la retina se desgarre y se rompa. La afaquia, que quiere decir quitarle el cristalino a un paciente. Si nosotros quitamos el cristalino de un paciente, el espacio que ocupa el cristalino y no es ocupado por nada, permite que el vitrio se mueva y este movimiento del vitrio va a jalar. La degeneración en encajes son lesiones predisponentes al desprendimiento de retina que se presentan en la periferia de la retina. Y cualquier traumatismo que ya vieron en la clase de trauma con el doctor Irving, como el eje anteroposterior cambia cuando tenemos nosotros una contusión y cuando el ojo hace como un resorteo y vuelve a tomar su tamaño normal, entonces se jala la retina y al jalarse la retina se puede romper o desprender. Y afecciones relacionadas con el
envejecimiento de los pacientes. O sea, nosotros pues no seremos eternamente jóvenes, aunque así lo pensamos. Ajá, llega un momento en el que esta gelatina que tenemos, que se llama humor vítreo, sufre procesos de síntesis y cinéresis vítrea, licuefacción del vitrio básicamente, y esta licuefacción del vitrio, como son proteínas que se forman a partir de la papila y que van a formar los tractos vítreos insertándose en la periferia de nuestra retina, pues básicamente estos tractos vítreos al tener estos procesos de licuefacción de las proteínas del ácido hialurónico, de las vitreosinas prácticamente de nuestro vitrio, pues van a sufrir este proceso de síntesis, licuefacción y cinéresis, contracción, y esto puede dejar grandes espacios, grandes lagunas de vitrio fluido, y estas lagunas de vitrio fluido con esta cinéresis del vitrio va a jalar, va a romper y va a provocar un desgarro de la retina separándola del epitelio pigmentado del mismo. Y esto simplemente por ser viejos. Entonces, el desprendimiento de retina en jóvenes se ve en pacientes con trauma. El desprendimiento de retina en pacientes que no son viejos eh, eh, generalmente tiene que ver con rencillas, con golpes, una mujer que maltrata al marido y le golpea y le pega con el tacón o con la chancla o con el zapato, cosas así que se ven cada día. Mientras que en las personas mayores básicamente es por envejecimiento del vitrio, ¿ok? El 7% de la población general además tiene ya en su formación embriológica de su vitrio agujeros tróficos cercanos a la hora serrata. Entonces, por eso también cuando nos hacemos mayores es más fácil tener un desprendimiento de retina. El 11% de los pacientes con miopía, y pueden ser miopías bajitas de 3 dioptrías o miopías tan altas como de 40 dioptrías, los pacientes pueden tener desprendimiento de retina. Pero si no se es miope y si no es tan viejo, uno por cada 10 a 20 mil sujetos vivos pueden tener un desprendimiento de retina. 5 a 10 por 100,000 personas podemos encontrar el desprendimiento de retina. Entonces, la prevalencia a nivel mundial es del 0.005 al 0.010% de las poblaciones. Entonces dices tú, bueno, realmente pues no es tan frecuente porque este doctor insiste en hablarnos del desprendimiento de retina, porque seguramente en todas las familias de ustedes y de todo el mundo, al menos un abuelo, una abuela, alguien que se operó de catarata, alguien que es diabético, ha tenido un desprendimiento de retina y hay que conocer de qué va esta enfermedad. Entonces, los agujeros tróficos, dijimos que las pacientes podían tener agujeros tróficos y aquí estamos apretando con un indentador y la pupila dilatada un pedacito de nuestra retina y ya estamos viendo aquí cómo hay un pequeño levantamiento, como si fuese la tapita de un pastillero y básicamente aquí, por aquí se mete el vitrio fluido y despega la retina, hace este desprendimiento de la retina. Y vean ustedes cómo siempre está en áreas en donde la circulación es muy mala. Esta lesión se llama zonas blancos sin presión con un agujero trófico. Y aquí vemos la tapita del pastillero, que esto nos lo ejemplifica muy bien, y cómo aquí hay la posibilidad de que se meta líquido y que se forme una bolsa de desprendimiento de retina. ¿Qué hacemos cuando encontramos en un paciente un agujero trófico? Pues básicamente lo sellamos con láser. Y aquí estamos viendo los disparos de 100 micras de láser recientemente puesto. Y fíjense ustedes cómo aquí parecía que había un agujero trófico, pero en cuanto lo sellamos nos damos cuenta que hay un segundo y nos damos cuenta que hay un tercer agujero trófico. Esto, claro, con la lente de Goldman, puesto el paciente en el aparato de láser y pues nos quedamos muy tranquilos porque poniendo estas quemaduras va a haber después una pigmentación oscura y un sellado, una adherencia
creada por esta quemadura que va a impedir que por aquí se meta líquido. Entonces, según el grado de miopía, los miopes dijimos que hay un porcentaje bajito de ellos que nos pueden provocar este desprendimiento de retina. Ajá. Y pacientes a los que se les ha extraído el cristalino, básicamente, o que han tenido una cirugía complicada de catarata en la cual por alguna razón el cirujano no es muy hábil o la calidad de los tejidos del paciente no son muy buenos, la catarata se complica, se rompe la cápsula posterior y entonces aparece un vitrio en la parte anterior del globo ocular que jala la parte posterior y entonces rompe y desprende la retina. Las degeneraciones de la retina periférica que no son agujeros tróficos que un porcentaje pequeño de la población tiene, sino los pacientes que tienen miopía y tienen degeneraciones en encaje. Ajá. Ustedes ven como aquí se ven vasos exangües, aquí se ve pigmento y se ve una lesión perfectamente identificada entre la retina que tiene vasos y la retina que ya no tiene vasos porque el ojo tiene un estiramiento en su eje anteroposterior por miopía. ¿Qué hacemos con estas lesiones? Pues como que tenemos el láser, nosotros pensamos que sellando con el láser la posibilidad de que se desprenda la retina baja mucho. Es más frecuente entre los 50 y 70 años por el proceso de licuefacción del vitrio, por traumatismos. Generalmente el hombre porque es más violento. Siempre cualquier cosa que pasa en el autobús, en el metro, en fin, ya están pegando manotazos, demostrando su supremacía y su fuerza. Ajá. Es más frecuente en judíos, en gente que tiene menos epitelio pigmentado, menos melanina en su pigmento y mucho menos frecuente en la gente pigmentada. En los africanos hay menos DR. Ajá. Entonces, básicamente tenemos la posibilidad o de tener una lesión predisponente o tener una adherencia del vitrio que está jalando la retina. Estas serían las vías para llegar al desprendimiento de retina. Si tenemos una lesión predisponente y tenemos unas características del vitrio alteradas, se va a formar este agujero trófico, se va a meter líquido y generalmente vamos a tener la posibilidad de que estos agujeros den acceso a este líquido del espacio subretiniano y la retina se desprenda. Pero si tenemos una adherencia vítrea que está jalando porque el paciente se hizo mayor y el vitrio se les licuó, con los propios movimientos oculares, estas bandas de tracción vítrea jalan, tiran de la retina y entonces hacen ellas mismas el agujero y el líquido se mete y la retina se desprende. Entonces, ¿cómo podemos clasificar al desprendimiento de retina? Pues en tres grandes grupos. Básicamente, el regmatógeno. La palabra regma viene del griego desgarro o rotura. Exudativos, aquellos pacientes que presentan alguna inflamación, algún foco de corioretinitis, donde nosotros vemos líquido debajo de la retina, pero no encontramos rotura. Y el desprendimiento de retina traccional, que ya lo vimos en la retinopatía diabética y vimos cómo este tejido vasoproliferativo primero tiene vasos activos que tratan de llevar circulación en las zonas isquémicas y después se fibrosa este tejido vascular, jala, rompe y desgarra o desprende la retina traccionalmente. Claro que podemos tener un desprendimiento traccional y exudativo o un traccional y regmatógeno, desde luego que sí, hay mezclas, pero la clásica o las tres grandes grupos que entran en esta clasificación son el regmatógeno, el exudativo y el traccional. Y entonces,
de esto estamos hablando, de que esta gelatina de vitrio empieza a envejecer, empieza a formar estas lagunas del vitrio y empieza a traccionar de sus adherencias. Habíamos dicho que hay cuatro puntos importantes de adherencia del vitrio. Uno es la papila. Ajá. Básicamente a nivel de la papila tenemos inclusive un anillo fibroso que se llama el anillo de Weiss. Otro es el área macular. Muchos pacientes tienen desprendimiento de retina porque se jaló la mácula, sobre todo en los traumáticos, y se hizo un agujero macular y entonces el líquido se metió debajo. Luego tenemos las adherencias a nivel vascular. La primera manifestación de un desprendimiento de retina a veces es una hemorragia que está saliendo de estos vasos cercanos a la adherencia del vitrio. Y luego la base del vitrio, que está básicamente en la periferia de la retina, muy cerquita de la pars plana. Ajá. Entonces, estos son los 4 sitios básicamente de unión del vitrio firmes. Y por ahí puede empezar a desprenderse la retina. Entonces, si hay una licuefacción y tracción de este vitrio, se hace un agujero y esta gelatina se va hacia abajo por la fuerza de gravedad y el vitrio líquido queda arriba y entonces básicamente como una humedad se mete por el agujero y levanta la retina. Entonces es importante en un reumatógeno que tenemos que tener la rotura y hay que buscarla. ¿Cuáles son los pródromos de que la retina se está desprendiendo o que se desprendió? Básicamente, luces brillantes o relámpagos. Entonces el paciente te dice, mire, miro a la derecha o miro a la izquierda y ahí siento básicamente que algo se está moviendo y se está desplazando. Entonces esto es básicamente la atracción del vitrio sobre la retina. Moscas volantes. Generalmente pueden ser o grumos del vitrio que están flotando y que el paciente nota, o la posibilidad de ver la gotita de sangre que está cayendo. Muchas veces la ven de color rojo y entonces se llama eritropsia, pero si la ven de color blanco, generalmente se llama fotopsia. La visión de hollín, que claro, en Europa es muy fácil entenderlo porque hay muchas chimeneas y en invierno se necesitan poner. En nuestra ciudad, pues, están prohibidas. Ajá. Pero sí conocemos cuando hemos ido a una carne asada, alguna cosa, lo que es el hollín. Ajá. Básicamente es como pequeñas manchitas oscuras que están flotando en la combustión. DR instalado, ¿qué quiere decir? Que cuando el líquido se metió y levantó la retina, lo que provoca es una sombra bien circunscrita en el campo visual que el paciente te refiere perfectamente. Tuve varios relámpagos, de repente vi muchas moscas y de repente la retina estaba levantada y entonces empezó a aparecer como un telón, algo que me estorba y que va creciendo con los días. Y básicamente de esto estamos hablando, de estos puntos de tracción que nos están provocando los relámpagos, ¿ok? O las moscas volantes que el paciente te dice, veo una mosca que se mueve y que está enfrente de mi campo de visión. O el desprendimiento de retina instalado, que el paciente te dice, mire, cada día se está haciendo más grande la sombra hasta que he dejado de ver todo porque fue creciendo como si una sábana se estuviera desplegando y me estuviera tapando el fondo de ojo. Un telón, el paciente te lo explica de la manera que él puede, ¿ok? Y entonces, eso es el desprendimiento de retina regmatógeno. Y acuérdense que regma significa rotura o desgarro. El exudativo, pues se acompaña generalmente de inflamación y también es líquido debajo de la retina, pero sin rotura, generalmente por problemas de exudación o hiperexudación vascular. Entonces, estos son más lentos,
nos avanzan tan rápidamente con los días y generalmente cuando tú miras, pues ves el foco de vasculitis y ves el líquido que está rodeando esta zona de la retina, buscas y buscas y no hay rotura. Este es el desprendimiento de retina exudativo y básicamente al lado del vaso ves el líquido que está levantando la retina y a veces ese líquido tiene en su interior cristales de colesterol cuando es muy viejo. Entonces, un líquido que tiene colesterina generalmente es un desprendimiento de retina de tipo exudativo. Y el traccional, por ejemplo, este niño, el que tuvo una incrustación de un palo de madera en su ojo, vemos cómo el vitrio hace una fibrosis cicatrizal y esta fibrosis cicatricial empieza a jalar en el sitio en donde contactó este cuerpo extraño y está levantando la retina. Aquí se ve muy bien cómo se está jalando y se está levantando, pero siempre hay el elemento que está traccionando. Entonces ya vimos las tres variedades: reumatógeno, exudativo y traccional. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, pues es muy importante primero creerle al paciente. A veces te llegan en la noche a una guardia y te explican esto. Y si no estás conociendo el tema, puedes pensar que el señor es psiquiátrico. ¿Cómo es que va a haber relámpagos? ¿Cómo es que va a haber una sombra? ¿Cómo es que va a haber una mancha? Y entonces no crees en su diagnóstico, pero estás obligado a tomar la visión, hacer un campo visual por confrontación, que es muy fácil. Tú te tapas tu ojo y miras tu mano y dices, a ver, haga lo mismo usted enfrente de mí. Ve mi mano, ve mi mano, ve mi mano, ve mi mano. Y si tú la estás viendo, pues eso mismo tiene que estar haciendo el paciente. Si te dice, no, doctora, aquí hay una gran sombra, pues ya puedes empezar a sospechar que algo le está pasando a nivel intraocular a este paciente y tu obligación es dilatarlo. Eh, si eres oftalmólogo, estás obligado también a tomarle la presión intraocular. Todo desprendimiento de retina tiene hipotonía, o sea, la presión puede bajar. Si en un ojo está en 14, en el otro puede estar en 10, en 8 o en 6, cuando la retina se levanta. ¿Ok? Bajo midriasis, cuando dilatas la pupila, tú vas a ver el famoso signo de Schaffer. ¿Cuál es el signo de Schaffer? Básicamente el hollín. ¿Qué es el hollín? Es pigmento del epitelio pigmentado que está flotando en el vítreo. ¿Ok? Y esta membrana grisácea con vasos y desdibujo coroideo, que es la retina desprendida. La retina, acuérdense que no tiene color, es blanca transparente, pero cuando está dosada la coroides, el color de la sangre de la coroides, que tiene grandes vasos, medianos vasos y pequeños vasos, la hace roja, la hace naranja, la hace del color de la retina. Pero cuando está fuera de la coroides, ya solamente son las neuronas y entonces es de color gris. Eh, La oftalmoscopía indirecta, generalmente con esta lupa esférica de 20 dioptrías y la pupila dilatada, nos hace pedir ver al paciente arriba, a la izquierda, a la derecha, abajo y tener un control de los 360 grados de este ojo para delimitar dónde está el desprendimiento. Si no somos muy buenos con el oftalmoscopio indirecto, podemos colocar la lente de 3 espejos. Que básicamente en el centro nosotros vemos el polo posterior y aquí podemos ver la papila y podemos ver los vasos y podemos ver que aquí pareciera que no hay líquido y después podemos ver con la trapezoidal, el ecuador de la retina y con una que es un poquito más estrechita pero también trapezoidal, la extrema periferia de la retina. Y esta que parece una uña es para mirar el ángulo de filtración. Entonces, generalmente para ver el desprendimiento de retina usamos estos dos de los 3 espejos. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? El regma. ¿Qué es el regma? La rotura.
Ujú. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerle un dibujo al retinólogo que va a operar a este paciente y localizarle perfectamente dónde está la lesión de la rotura. Si el paciente tuvo un desprendimiento de retina que le provocó una hemorragia y no podemos ver nada, ¿qué podemos hacer? Pues una ecografía. Básicamente nosotros colocamos la sonda del ecógrafo y con esta sonda del ecógrafo lo que hacemos es ver si la retina está en su sitio o está levantada. Aquí inclusive podemos ver el meridiano donde está rota, hay una solución de continuidad y aquí hay líquido debajo. ¿Ok? Y lo más importante, pues, es realizar el dibujo. Este es un dibujo horriblemente malo, donde no tiene nada de anatomía, pero sí nos está diciendo dónde está la bolsa del desprendimiento y dónde está el reuma, ¿ok? Este es un residente que lo hizo en 5 minutos y que no tenía mucha idea de la anatomía. Ajá. ¿Por qué? Porque si la mácula está adaptada, va una crucecita roja. Si la mácula está desprendida, va una crucecita azul. Nos falta la hora serrata, nos faltan los bordes del desgarro, nos faltan, este paciente parece que solo tenía arterias, ¿dónde están las venas? Las venas van en azul. Entonces, vean cómo aquí nos damos cuenta que este residente no era muy bueno ni tenía idea del código de colores internacional que se utiliza para que nosotros podamos estudiar un desprendimiento de retina en todo el mundo con un dibujo que tiene un código internacional de colores. Y aquí tenemos todos los colores que podemos utilizar para hacer dibujos correctos. Ajá. Cómo está el desprendimiento, cómo se pintan los desgarros, cómo se pintan las distintas degeneraciones de la retina periférica, eh, eh, todos los elementos que nosotros podemos encontrar en un dibujo correctamente hecho. Ujú. Y básicamente pensar que el paciente puede tener uno o varios desgarros. Ajá. Cuando nosotros vemos, y esta es una fotografía de un paciente que tiene su retina desprendida, que tiene un poquito de hemorragia vítrea, aquí vemos el color de la retina desprendida y el color de la retina adaptada. Ajá, hay que estudiarlo en los 360 grados porque básicamente este paciente tenía varios desgarros. Ujú. Entonces, si nosotros no hacemos un muy buen dibujo en el momento en el que el cirujano está en quirófano, se va a encontrar con que eres muy malo porque no le dibujaste todos los desgarros que este paciente tenía. Ajá. Y para localizar dónde está el desgarro, siempre tenemos que pensar que en el sentido contrario de donde está el borde superior más alto del líquido, es donde nosotros vamos a ver la rotura. Y aquí estamos viendo distintos tipos de roturas, ¿ok? Entonces, dependiendo del tamaño, la localización, el número de lesiones, nosotros podemos realizar o una retinopexia convencional o una vitrectomía. Ajá. Entonces, básicamente, para hacer una retinopexia tradicional o convencional, nosotros tenemos los 3 principios de Gonan que significan bloquear la lesión, disminuir la tracción y crear una zona de adherencia para que la retina se pegue, básicamente, ¿ok? Entonces, nuestra misión es bloquear el desgarro, que quiere decir encontrar la manera en que nosotros podamos bordear todo este desgarro, ya sea con láser o con frío, o con diatermia. Entonces, estas 3 posibilidades existen, ajá, creando esta zona de adhesión con criocoagulación transescleral, que ya saben ustedes que usamos este lápiz de CO2 que hace menos 80 grados de temperatura y que congela el tejido, provoca una cicatrización y varios días después la retina, haces esta cicatriz fibrosa, pigmentada, que hace que se adhiera a la retina. O la diatermia, que tiene el mismo principio, pero se hace con calor, con el riesgo de perforar la esclera,
Y la fotocoagulación con oftalmoscopio directo, sí logramos poner los bordes de este desgarro en contacto con la retina y no hay líquido debajo. Entonces, básicamente vamos a poner la criocoagulación. Hay otra variedad que actualmente existe también. Cuando vemos un desgarro único que está por arriba de los meridianos 3 y 9, quiere decir un desprendimiento de retina con un desgarro único superior, la posibilidad de inyectar una burbuja de gas, que esta burbuja de gas posicionas la cabeza para que cubra la rotura, hace que no entre más líquido y que la misma burbuja de gas apriete y lleve la retina hasta su lugar para ponerle 2 o 3 días después láser alrededor. Esta técnica se llama retinopexia neumática. Es una técnica que apareció el año 82 más o menos, y hay dos autores que se están disputando la autoría. Uno es Domínguez Collazo en Madrid y otro es el doctor Hilton en los Estados Unidos. Ellos encontraron un gas expansivo, que es el hexafluoruro de azufre, que se puede inyectar una burbuja de 0.6 de mililitro en el interior del ojo, que al día siguiente se convierte en una burbuja de 1.2 y que esta burbuja duplica su tamaño. Y esta burbuja lo que va a hacer, como les digo, es colocar y posicionar la cabeza del paciente exactamente donde esté la rotura para que allí haga su efecto y podamos después fotocoagular a los pacientes. Entonces, generalmente, usos horarios entre 3 y 9. Lógicamente, si está entre 10 y 12 es un poquito mejor porque ese es el gas va hacia el cielo, como los globos de gas de la Alameda, si ustedes lo sueltan se les va. Bueno, cuando inyectamos gas, el gas va a ir hacia arriba, entonces por eso los desgarros inferiores no se pueden tratar con retinopexia neumática, porque el gas va hacia arriba, ¿ok? Entonces, si la retinopexia neumática falla, si la retinopexia convencional, el cerclaje con banda de silicón, falla, entonces podemos entrar en el interior del ojo y hacer una vitrectomía y hacer un endodrenaje y poner un